Vamos a empezar la lectura de la palabra, mis hermanos, en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Y la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón, hermanos, para compartir en esta mañana es acerca de cómo el Señor obra en nosotros a través de la prueba, a través de las dificultades, para que nosotros alcancemos el propósito que Dios quiere en nuestras vidas. ¿Cuántos hemos pasado pruebas, hermano, en nuestra vida cristiana? Pruebas que han durado días, pruebas que han durado semanas, pruebas que han durado meses, años y un tiempo largo, ¿verdad, hermanos? Y muchas veces sentimos como que ya no podemos alcanzar, ya no podemos llegar a la meta o al propósito, ¿verdad, hermanos? Pero sabemos que el único que nos da fuerzas es el Señor Jesucristo. Pero hay un pasaje aquí en Filipenses 1:6 que dice la palabra: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos están seguros que Dios empezó una obra en tu vida? Amén. Él empezó una obra en mi vida y no se va a detener, sino que la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¿Y cuál es el día de Jesucristo? Es cuando cara a cara le veamos, hermanos. Sea que estemos en vida y seamos transformados y llevados a las nubes, al encuentro con el Señor. Sea que hayamos dormido en esta tierra, pero que hayamos resucitado con un nuevo cuerpo, vamos a encontrarnos con el Señor rostro a rostro y cara a cara. Y eso es lo que vamos a hablar en esta hora. Yo quiero que oremos para que el Señor nos hable a través de su palabra. Señor, yo quiero orar, Padre, y quiero pedirte por todos aquellos, Señor, incluyéndome, que hemos pasado pruebas, que hemos pasado momentos difíciles, Señor, oh Dios, en nuestra vida cristiana, Señor. Sabemos, Señor, oh Dios, que tú sembraste una semilla que es tu palabra, Señor. Tú sembraste un evangelio, Señor, un evangelio inmortal, un evangelio del reino, Señor. Y esa obra que tú empezaste en nuestra vida no se va a detener, Señor, hasta cumplirse, Padre. Danos, Señor, revelación de tu palabra, danos ánimo en esta mañana y que todo estorbo, cualquier distracción sea quitado, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así es que, como dice este versículo, hermanos, tengamos la fe que lo que Dios empezó, Dios lo va a terminar en nosotros. No fuimos nosotros el que lo empezamos. No fuiste tú el que dijiste yo acepto a Cristo, sino que Dios te eligió a ti. Él empezó la buena obra. Él fue el que primero nos amó y luego por el amor que nos dio, nosotros como resultado le amamos. La Biblia dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él, el Padre, dio a su Hijo Jesucristo para que nosotros le amásemos y para que nosotros pudiéramos, hermano, amarle, servirle y adorarle. Ahora, respecto a nuestra vida cristiana, hermanos, vamos a hacer una analogía en este día y vamos a comparar, y la Biblia lo hace muchas veces, nuestra vida cristiana como la siembra y la cosecha del trigo. Amén. ¿Cuánto les gusta comer producto del trigo, hermanos? Amén. Pues la Biblia dice que nosotros somos el trigo del Señor. Amén. Nosotros estamos pasando un proceso en nuestra vida para poder ser el trigo que Él va a guardar y va a almacenar en su alfolí. Y para eso quiero llevarlo a Marcos capítulo 4, versículo 26, para que veamos rápidamente el proceso, hermanos, de lo que sucede en lo natural y que va a suceder en lo espiritual. Marcos 4, 26, dice la palabra del Señor. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba,
luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, entonces viene enseguida, se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Y mire qué interesante esto, ¿verdad? Es decir, nosotros somos ese trigo. El Señor, hermanos, ha sembrado en nosotros palabra. Amén. Y al final de este proceso, hermanos, al final de toda nuestra vida, lo que Dios quiere es obtener ese grano, ese trigo en nosotros. Amén. Y como vemos aquí en este proceso, interesante, porque primero dice que primero se siembra, pasa un tiempo, luego la simiente brota, y hay semillas que no brotan, pero usted y yo brotamos para la gloria de Dios, pero luego crece. Luego de crecer, dice que primero viene, la tierra se fructifica, y primero viene la hierba, después de la hierba viene la espiga, y después viene, ¿qué viene? Viene el fruto, hermanos, que es el grano, pero tiene que pasar un proceso. Y yo quiero que entendamos, hermano, porque muchas de las analogías que el Señor hace en nuestra vida en la tierra es como este proceso del trigo. Y entonces vamos a examinar, vamos a estudiar cada una de esas partes, cada una de esas fases por las cuales tenemos que pasar hasta llegar a ser el trigo de Dios. ¿Cuántos están seguros que son trigo de Dios? Amén, amén. Muy bien. Entonces, cuando vemos el proceso aquí que nos muestra en Marcos 4, nos habla de que primero hay que sembrar. Ahora, viendo la fase de siembra, sobre todo los que son agricultores, hermano, que son más expertos, yo soy un aprendiz, pero dice que primero el lugar donde se va a sembrar, primero hay que limpiarlo. ¿Está de acuerdo conmigo? Primero hay que extraer las malas hierbas que hay en ese lugar, ¿sí? Cultivos anteriores, residuos, porque no se puede sembrar, hermano, donde ya hay residuos o desechos de otra siembra. Y Dios necesita trabajar nuestro corazón, necesita limpiarlo, porque quiere sembrar su palabra en nosotros. Entonces lleva un proceso, hermanos, de lo que se conoce como arar. Amén. ¿Cuántos han escuchado la palabra arar? Dios ara nuestro corazón. ¿Y qué es arar? Es abrir, rastrillar esa tierra para poder allanar la superficie, para poder sembrar. Ahora, la Biblia también habla que hay ciertas porciones de tierra que se le llama barbecho, que es tan fuerte la tierra que no puede entrar la semilla, y es necesario, ¿qué, hermanos? Aplicarle ahí unos piochazos, prepararla, hacer un proceso especial, porque no se puede sembrar en el barbecho. Por eso decía el Señor en Jeremías: rasguen sus corazones, romped el barbecho. Porque mire, hermano, podemos recibir cientos y miles de mensajes de la palabra de Dios, pero si nuestra tierra, nuestro corazón no está listo para recibirla, solo va la semilla a rebotar, y no queremos que rebote la semilla de la palabra de Dios. Entonces, en esta etapa de siembra, hermanos, me llamaba la atención que se tiene que llevar un proceso de arado. Antes el arado era manual, luego se usaron bueyes, ahora hay máquinas que hacen todo este proceso. Pero la pregunta que yo quiero hacerte en esta mañana es: ¿cuán arada está tu tierra? ¿Cuán arado está tu corazón para recibir la palabra de Dios? ¿O hace falta abrir más y pasar el rastrillo para que el Señor siembre la palabra? Todo, hermano, lo que ocurre al cristiano tiene un propósito. Dios quiere sembrar su semilla, Dios quiere cosechar en nosotros trigo, pero es importante, hermano, que nuestra tierra esté preparada. Si usted ve en la parábola del sembrador, nos habla que dice que hubo una semilla que cayó junto al camino. ¿Y qué pasó con esa semilla? Vino las aves y se la robaron. Es decir, solo sembrar en cualquier lugar no es la idea del Señor. Dios nos eligió a nosotros, Dios pone su semilla en nosotros, porque Dios quiere que nosotros demos fruto. ¿Cuántos están seguros, hermano, que Dios quiere que demos fruto? No estamos solo para ocupar un espacio en este mundo,
sino que Dios te salvó, Dios te alcanzó para que dieses un fruto. Entonces la semilla que cae junto al camino es muy fácil de robar. Por eso los agricultores lo que hacen es allanan la superficie para sembrar, y luego fíjese qué interesante que ellos más o menos tienen que hacer una distancia de 15 centímetros o 20 centímetros para poder depositar la semilla. Entonces, en esta primera parte, Señor, habla a mi corazón, hermanos. Cuando nosotros recibimos una palabra, cuando nosotros oímos una palabra, cuando nosotros leemos su palabra, ¿qué tan fácil la absorbe nuestro corazón? ¿Qué tan fácil la creemos? Si nos es difícil, hermanos, absorber esa semilla, hay un trabajo que necesita hacer Dios en nuestro corazón. Hay trabajo donde necesita romper ese barbecho, donde necesita, hermanos, preparar esa tierra. Ahora los agricultores hablan de fertilizar el suelo. Amén. Es necesario fertilizar, echar una composta para mejorar la calidad. Mira, hermano, cuántas cosas vemos en lo natural y que también podemos entender lo espiritual. Es decir, Dios quiere que nuestros corazones estén listos para recibir su palabra y que dé fruto en nuestros corazones. Pero luego de eso, hermano, de que se prepara el lugar donde se siembra, se introduce la semilla a una profundidad que puede ser de 3, 6, 7, 10 centímetros. ¿Qué sucede? Dice Marcos que la semilla se deposita ahí y ahí empieza el proceso divino, hermanos, donde brota esa semilla, donde germina esa semilla. Y hermanos, ¿cuántos se acuerdan aquí del momento que usted se convirtió al Señor? ¿Cuántos se acuerdan de ese momento cuando usted, hermanos, se arrepintió de sus pecados y usted confesó que Jesucristo era su Salvador? Amén. En ese momento brotó, amén, esa semilla. Es decir, no fue una semilla que se desperdició. Usted no es semilla desperdiciada, hermano. Usted es una planta del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Puede usted darle un aplauso a Él en esta mañana? Ahora, cuando esa semilla, hermanos, brota, va a pasar un proceso. Para el trigo se dice que son 5 o 6 meses, desde que uno siembra hasta que uno cosecha. Para nuestra vida cristiana, hermanos, pueden ser años, pueden ser 10, 20, 30, 40, 70 años, hermano, viviendo para Cristo. Yo siempre me asombro de la vida de Enoc. Enoc dice que nació y a los 65 años tuvo un hijo, y después de los 65 años pasó 300 años agradando al Señor y sirviéndole. ¿Cuánto tiempo realmente, hermanos, en promedio nosotros pasamos buscando, alabando y sirviendo al Señor? Pueden ser 10 años, 20, 40, 50, lo más 60, 70 años. Imagínense 300 años siendo fiel al Señor. Qué precioso. Pero cuando, volviendo a la semilla, brota, hermanos, va a pasar todo un proceso desde que va creciendo, desde que va recibiendo nutrientes de la tierra, hasta alcanzar a ser ya una planta y poder ya tener un tallo y ser una espiga. Amén. Pero qué importante o qué cuidado debemos de tener en este tiempo, hermanos. Dice la palabra del Señor en 1 Corintios, dice: Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Entonces, ¿qué significa? Que después de que brota la semilla hay que regarla, hermanos. Hay que echarle agua. Todo aquel cristiano que un día conoció a Cristo Jesús, pero después ya no recibió agua, ya no recibió nutrientes, ¿qué pasa, hermanos? Se muere, así es. Nosotros necesitamos constantemente estar siendo llenos del agua divina, que es figura del Espíritu Santo. Constantemente necesitamos recibir nutrientes, hermano, figura de la palabra de Dios, porque cristiano que no oye palabra, cristiano que no experimenta la presencia de Dios, se va secando y muere. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta mañana? Entonces, qué importante, hermano, que nosotros podamos recibir esa lluvia temprana, recibir la lluvia tardía para poder crecer.
Ahora, supongamos, hermano, que van pasando los meses y va creciendo esa planta y va a llegar el momento a los 4 o 5 meses donde de ser una planta ya verde, grande, empieza a ser una planta amarillenta y empieza a dar un color como dorado. Y en ese momento, hermanos, en ese momento, a los 5 o 6 meses, llega el tiempo de la cosecha. Amén. Llega el tiempo donde ya la planta tiene un proceso de madurez donde ya debe ser cortada. ¿Cuántos aquí, hermanos, han cultivado alguna vez frijolito, arroz, y cuando llega el tiempo de la cosecha usted dice: gloria a Dios, quiero ver qué fue lo que creció? Amén. Como aquella vez que Jesús iba pasando, dice, y de repente vio un árbol, una higuera, ¿se recuerdan? Y la higuera tenía muchas hojas. Pero cuando Jesús dijo que él tenía hambre, hermanos, y cuando vio la higuera y se acercó, habían un montón de hojas, pero no había fruto. Qué tremendo, ¿verdad? Y el Señor maldijo la higuera. ¿Por qué? Porque si Dios ha sembrado algo en nosotros, si Dios ha plantado algo en nosotros, es porque quiere tener un fruto, hermanos. Ahora imagínense, llega el tiempo de la cosecha. ¿Y qué va a suceder después de la cosecha? Ahora, si el trigo, hermanos, después que ya ha llegado la madurez, se deja mucho tiempo, después de esos 5 o 6 meses, el viento, escuche, las tormentas destruyen el trigo. Entonces, el momento más importante, hermanos, cuando se debe suceder la cosecha, es cuando el corte más o menos del tallo puede llegar a 30 centímetros, y cuando ya el rocío ya desapareció y como que la planta empezara a secarse, en ese momento es el momento de cortar con la hoz. La hoz, todos creo que nos imaginamos, es un mango de madera y un cuchillo como en forma medio circular para arrancar ese trigo. Amén. Y la Biblia nos habla de este evento que va a haber, hermanos, donde dice que cuando dice el Señor: la mies está madura, Él va a pasar su hoz y entonces va a venir el trigo. Pero junto con el trigo, ¿qué viene, hermanos? Viene, algunos dicen la cizaña, viene la paja, ¿sí? Eso es lo que sucede en los agricultores. Qué bonito podría ser sembrar trigo y a los 5 meses agarro mis espigas y ya cocinarlas. Sería chilero, hermanos. Pero yo quiero hablarle de este proceso. Desde el momento que es cortada la espiga, sucede un proceso. Y ese proceso, hermanos, se llama la trilla. ¿Cuántos han escuchado la trilla? La trilla es el proceso de triturar, de golpear las espigas para que suelte el grano. Qué interesante, hermanos, cómo sucede en la natural. Entonces, cuando tú estés pasando prueba, cuando tú estés pasando momentos difíciles, acuérdate de este mensaje, de esta palabra. Posiblemente el Señor te está sacudiendo porque hay paja en tu vida y Dios quiere separar el trigo de la paja. Vayamos a otro pasaje de la Biblia. Quiero que me acompañe a Isaías capítulo 28 y 23. 28, 23, por favor. Y vamos a ver aquí un proceso. Isaías 28, 23 dice la palabra del Señor: estad atentos, dice el Señor, y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. ¿Qué está diciendo la palabra acá, hermanos? Solo una pausa de lo que estamos hablando. Si usted va a sembrar algo en la tierra, usted no viene y empieza a pegarle con la piocha y a destrozar la tierra, no, ¿verdad, hermanos? No, es un proceso de abrirla y suavizarla y prepararla. O sea, Dios tiene cuidado, hermanos, cuando siembra en nuestros corazones. Dice acá: cuando ha igualado su superficie, ¿acaso no derrama el eneldo, el comino? Pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado, porque su Dios le instruye y le enseña lo recto.
porque el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Entonces, ¿qué nos está diciendo este pasaje? Mire, hermano, no sé cuántos de ustedes se imaginaban que Dios tenía instrucciones para los agricultores. Ahí hay instrucciones específicas para sembrar, pero aquí lo podemos ver de figura natural, pero espiritual también. Y una de las cosas más importantes, hermano, cuando usted esté pasando prueba, cuando usted esté pasando momentos difíciles y usted diga: Señor, ya es demasiado, Señor, ya no aguanto más, pues este pasaje es de mucha esperanza para nosotros. No para siempre se trilla el trigo. ¿Cuántos reciben esa palabra en esta mañana? Porque si, hermanos, el trigo lo estamos trillando, y mira, hay dos formas de trillarlo. Normalmente hay una forma manual que te agarra un bieldo y se empieza a pegar las espigas para que suelte. Hay otra forma donde se pone un círculo y ahí se lleva todas las espigas de trigo, hay un tubo en medio y se ponen animales que empiecen a triturar las espigas para que suelte el grano. Mire qué interesante. Los cascos de esos animales en sus patas empiezan a romper las espigas y a soltar el grano. Entonces el Señor dice: si el trigo pasa todo el tiempo siempre trillado, hermanos, ya no va a ser trigo, va a ser trigo destruido. Y Dios no va a destruir tu vida con las pruebas. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Dios no quiere destruirte, Dios no me quiere destruir. Aunque parece a veces, hermano, que uno dice: Señor, yo ya no aguanto más, Señor, yo ya ni trigo va a salir aquí. Hermanos, Dios tiene cuidado. Él sabe hasta cuánto dura ese proceso de trigo, de ese trillo en nuestras vidas. Pero asimismo dice también: el comino, como una planta aromática, el eneldo, especies, no se trillan como el trigo. No se pueden utilizar animales para poder triturar porque se arruina. Pero el trigo sí soporta, hermanos. A los animales esas espigas se rompen y sacan el grano. Mire qué interesante. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mis hermanos? Nuestras vidas, hermano, llevan un proceso de santidad y perfección para el Señor. Y va a llegar momentos, hermano, donde vamos a pasar prueba, vamos a pasar dificultad. Pero dice su palabra: no nos desanimemos. Dios juntamente con la prueba dará la salida, dice su palabra. Amén. No te desanimes. Digan: Señor, ¿y cuándo va a terminar? Señor, y este esposo que tengo, ¿cuándo te lo vas a llevar? No, hermano, me está trillando todo el tiempo. Señor, ¿y esta prueba financiera cuándo se va a acabar, Señor? Señor, ¿y cuándo? Hermano, mire, el tiempo que sea necesario, porque Dios está obrando en ese familiar tuyo. Amén. ¿Cuánto lo creen? Pero también está obrando en ti la paciencia que Dios quiere desarrollar para su gloria. Amén. Oh sí, Señor Jesús. Entonces, qué importante, hermanos, es entender este proceso. El grano del trigo es triturado, pero no va a seguir indefinidamente. Va a llegar un momento donde dice: ya el trigo suelta, se suelta de esa espiga. Y usted dice: bueno, ay, Señor, ya terminó la trilla, Señor, ya sentía que me ibas a destruir en esa prueba. Espérate, hijo, porque viene el aventador. Todavía falta otra fase. Porque una vez que el trigo se separa de la espiga, todavía tiene paja. Entonces, ¿qué viene? Esa era, hermanos, esa era que es como un área circular donde está el trigo ya triturado, los bueyes ya se van. Y entonces viene y agarra como tipo un rastrillo, que es el aventador, y viene, hermanos, y empiezan a agarrar el trigo así, mire, y lo mandan al aire.
y lo que es pesado, que es el grano, cae en el mismo lugar, y lo que es paja se lo lleva el viento. El que tenga oídos para oír, que oiga, hermanos. Amén. Los justos vuelven a caer en el mismo lugar donde son aventados. Los que son paja, el viento se los lleva. Si analizáramos estos 2 años y 2 meses de la pandemia, hermanos, fue trillo, fue aventador. Y ahorita que estamos volviendo otra vez a nuestras actividades, el gobierno anunció otra vez que, pues gracias a Dios, estamos en color amarillo. ¿Cuánto le dan gloria a Dios, hermano? Ahora el usar mascarilla o no usar ya es cuestión, recomendación, es decisión de cada uno. Pero lo que quiero decirle, hermanos, que en este tiempo hubieron muchos donde el Señor subió el aventador y hermanos, muchos se fueron. Tenemos la esperanza, no le digo yo estoy juzgando, que algunos van a regresar, pero otros no, porque no sabemos quién es trigo, hermanos, quién es paja. El trigo, hermano, aunque venga la prueba, aunque sienta el casco de los bueyes encima, hermano, aunque sienta como el aventador eleva, y uno como que a veces cuando a uno lo levantan, hermano, y uno dice, ¿cómo va a ser el platanazo, hermano? Pero usted llega así todo dolorido y dice, aleluya, soy trigo. Soy trigo. Ese es el mensaje hoy, hermanos. Vamos a cantar ahí con hermano Roca, trigo soy del Señor, alabanza. Ahora, ¿qué sucede? Veamos aquí, por favor, acompáñenme, Mateo 3:11. Dice la palabra del Señor: yo a la verdad, dice el Señor, os bautizo, dice Juan Bautista, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo. Amén. Solo una pausa. ¿Cuántos hermanos anhelan o ya han sido bautizados por el Espíritu Santo y saben que es una bendición para todo hijo de Dios? Pero a veces nos quedamos solo así: Señor, yo quiero ser bautizado en Espíritu Santo, Señor, y recibes el bautismo, pero te das cuenta que no solo es recibir el bautismo, sino es estar lleno constantemente del Espíritu Santo. Pero luego nos saltamos y obviamos la última palabra que dice en Espíritu Santo y, ¿qué dice? Y en fuego. ¿Y eso qué es figura, hermanos? Fuego es figura de prueba. Pero primero recibiremos el Espíritu Santo y luego viene el fuego. Porque sin el Espíritu Santo no podemos pasar las pruebas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo para soportar. Entonces dice, yo los bautizaré, Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego, dice la palabra del Señor. Pero luego dice, mire más adelante, en versículo 12, su aventador, Jesús tiene un aventador, está en su mano y limpiará su era. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Entonces esa es la esperanza del cristiano, hermano. El Señor ha sacado a su aventador. El Señor, hermanos, está probando su iglesia. Aquel que soporte, aquel que, hermano, se encomiende al Señor, dígale: Señor, está duro, pero yo sigo en esto porque yo sé que esta es la verdad y yo soy trigo, Señor Jesús, yo soy trigo. Él dice que al final el Señor va a recoger todo su trigo en su granero. Vamos a estar con el Señor para siempre, hermanos. Esa es la esperanza. Pero si tú te desesperas de la prueba y tú dices: Señor, ya no puedo más, ya no creo en tus promesas, hermano, corres el peligro de perderte esta gran salvación que Dios nos ha dado. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces el aventador, hermanos, es una especie así como de una horca con la que se arroja al aire el trigo previamente batido, y lo pesado es lo que queda, cae al suelo, pero lo que se va es lo que no soportó, hermanos, es paja. Y usted dice: bueno, ya pasé el trigo, ya pasé, Señor, el aventador, aquí caí otra vez asegúrate que caiga dentro de la era, ¿va, hermanos? Gloria a Dios.
Y dice, bueno, se acabó el proceso. No, todavía falta algo más. Falta el cernido. Una vez ya quedó el grano del trigo, todavía se pone en un cernidor donde hay muchos hoyitos y se afina el trigo. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y ese trigo es el que se lleva ya a guardar, a almacenar, y es el que utilizamos nosotros para cocinar y comer. Ahora, hermanos, qué importante es que entendamos este proceso, porque puede hacer que durante el proceso tú te desanimes, tú digas, ya no quiero ir a la iglesia, todo lo que estoy sufriendo, todo lo que está pasando, no se arregla esta la economía, sigo con esta enfermedad, sigo con esta situación. Hermanos, el Señor nos está probando, pero este mensaje que sea de aliento y de esperanza. Dos pasajes más quiero leerle en esta mañana, por favor, si me acompaña a Romanos capítulo 5, versículo 1. Por favor, si me acompaña en esta mañana. Y dice la palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Escuche, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Entonces, hermano, mire, lo que debemos de tener presente en cualquier prueba, situación, es que esto es temporal. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Cuando surgió la pandemia, hermanos, todos pensábamos los primeros 2 meses, solo 2 mesecitos, hombre, si la cosa está así tranquila, ¿va? Llegaron los 2 meses, se agravó la cosa, la enfermedad, vino la muerte, hermano, y empezó toda nuestra seguridad que teníamos, empezó a tambalear. Y lo único que teníamos de certeza es que tenemos a Jesucristo en nuestros corazones, y que Él tenía la decisión de no enfermarnos o enfermarnos, contagiarnos o no contagiarnos y salir avante esta prueba, o bien pasar a la presencia de Dios. No había ninguna seguridad o garantía, hermanos, porque siervos de Dios pasaron a la presencia de Dios en este tiempo. Hubo mucha incertidumbre, y luego cuando finalizó el 2020, bueno, el 2021, ¿verdad? Va a ser el año que todo se va a restituir, y peor, hermanos, hubo más muertes en el 2021 que en el 2020. Mire todo lo que empezó a suceder. Y muchos, hermanos, en ese tiempo empezaron a perder la fe y dijeron: la pandemia es la última prueba antes del fin del mundo, ya no hay otra, ya se acabó este mundo. Y yo les dije aquí hace unos meses, hermano, el año pasado, hermanos, la pandemia no va a ser el evento previo al arrebatamiento, esto va a terminar. Y muchos dijeron: el pastor, tan buenos deseos que tiene, pero sí vamos a morir en la pandemia. Porque cuando uno está así, hermano, sin fe, empieza uno a dudar. Para la gloria de Dios, esto está pasando, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Denle un aplauso a aquel que lo... Y con todo respeto le voy a decir esto. Muchos países dicen, debido a la vacuna, debido a la inmunidad de rebaño, no hay ninguna certeza. En Guatemala es el país donde menos vacunados hay, pero esto está pasando. La gloria es para el Señor de los ejércitos, para Él, hermano, para Él. Ahora el punto es, hermanos, ¿cuántos tenemos fe? Porque la pandemia nos probó. Ahora, ¿cómo ha quedado nuestra fe después? Y yo quisiera invitar al grupo Alabanza para poder ministrar en este tiempo, hermanos. ¿Cómo quedó nuestra fe después del aventador? ¿Cómo está quedando nuestra fe después de la trilla que ha venido?
Hermanos, muchos negocios han sido afectados, muchos han quedado sin empleo, muchos perdieron familia, hermanos, pero sobre todo el temor y el miedo que ha quedado. Pero esta mañana vamos a orar juntos, hermanos, para pedirle al Señor que nos sane. Mientras el grupo de alabanza se acerca aquí en esta mañana, hermanos, quisiera leerle otro pasaje de la Biblia que le había dicho en Primera de Corintios, Primera Pedro 4:12. Amados, dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Hermanos, la gloria que nos viene con Cristo Jesús es más grande que cualquier prueba, más grande que cualquier padecimiento, más grande que cualquier dolor y sufrimiento que hayamos experimentado en esta tierra. La gloria de Dios sobrepasa todo entendimiento. Amén. Así es que yo te invito a que te pongas de pie en esta mañana y vamos a orar todos juntos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Ahora, si quieres estar sentado, no hay problema, pero lo importante es que este tiempo, hermano, se lo entreguemos al Señor en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Levanta tus manos en esta mañana y dile: Señor, soy trigo. ¿Cuántos creen que soy trigo del Señor, hermanos? Créelo en tu corazón. Has sido trillado, has sido aventado, te han afectado los vientos, te han afectado quizás las pestes, pero sigue siendo el trigo el Señor. Y no importa lo que venga, pase lo que pase, Dios estará con nosotros. El que comenzó la buena obra, Él la va a terminar. En el nombre de Jesús, que este mensaje hoy venga a producir, hermano, fe en tu vida. Que esta palabra de Dios venga a producir esperanza. Hemos crecido en paciencia, hermanos. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Así es que en esta mañana, si estás pasando prueba, si estás pasando tribulación, acércate hoy a su presencia. Si quieres venir al altar, si quieres estar ahí en tu lugar, pero clamemos al Señor y digámosle: Señor, aquí está mi vida, Señor Jesús. Oh, en el nombre de Cristo Jesús, acércate hoy con todo tu corazón, porque dice, no os ha sobrevenido ninguna prueba y tentación que no sea humana, dice el Señor. Recíbelo. No ha venido algo que no puedas soportar, algo que no sea humano, dice el Señor. Fiel es Dios, que no os dejará ser probados y tentados más de lo que podéis resistir, dice el Señor, sino que juntamente con la prueba vendrá la salida. Oh, sí, Señor, eso es. Cada día seré más como tú. Yo quiero, dígale: yo quiero más de ti. ¿Cuántos quieren más del Señor? Y habitar en su presencia. Yo quiero menguar, Señor, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida. A ti
lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Aquellos que necesiten oración, hermano, en esta mañana, quiera venir al altar, ven, acércate. Ese es aquel que necesite, hermano, fortalecer su fe en esta mañana. Aquel que necesita, hermano, fortaleza, esperanza. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús quiero invitar al diaconado para que impongamos manos en esta mañana sobre el pueblo del Señor. Vamos a ir de este lugar fortalecidos. Eso es. Oh sí, Señor. Como tú. Una vez más, dile, Señor, yo quiero. Gracias, Señor. Quiero más. Eso es. Acércate. Acércate. Y habitar en tu presencia. Oh Señor, sin ti no puedo vivir. Para que crezcas, yo quiero menguar, Señor, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, eso es. Acércate. Quebranta mi vida, Señor. Soy trigo, Señor. Ayúdame, Señor.
se apresure a salir de su presencia. Hay una presencia de Dios hermosa. Él está fortaleciendo. Él está fortaleciendo hoy. Reciba. Levante sus manos y dígale: Señor, te entrego mi corazón. Te entrego mi miedo, Señor. Te entrego mi dolor, Señor Jesús. Te entrego mi incertidumbre, Señor. Toda duda, todo temor, todo dolor. Oh, sí, Señor Jesús. Sáname, Señor. El invierno se ha ido, la primavera llegó. La canción de la tórtola se escucha. Es tiempo de esperanza, hermano. Es tiempo de recobrar fuerzas, iglesia de Cristo. Es tiempo de levantar hoy tu cabeza. Oh, en el nombre de Jesús es tiempo de venir una vez más y seguir caminando. Oh, en el nombre de Jesús, porque aquel que empezó la buena obra en tu vida, Él la va a perfeccionar. Dígalo conmigo en esta mañana: sí, Señor, yo lo creo. Esa obra que tú empezaste en mi vida, Señor, yo sé que tú la vas a terminar, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, oh, sí, Señor. Una última vez, dígale al Señor: quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Oh, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero vengar para que crezcas. Oh, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Gracias, Señor. Un aplauso al que vive. Padre, yo bendigo a esta congregación, Señor. Bendigo a cada familia, Padre, en el nombre de Jesús. Bendícelos, Señor, oh Dios. Gracias por este culto, Señor, que nos permites, Padre. Y bendigo a cada familia. Guárdalos y bendícelos en esta semana, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga en esta tarde, mis hermanos. Gloria a Dios.